Dios soberano, el Dios eterno, el Dios creador de los cielos y la tierra, le bendiga a cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor por un día más, en su misericordia, por darnos un nuevo día más de vida. Estamos agradecidos con el Señor, pues, por su infinito amor y infinita bondad. Hoy estamos acá, pues, quien le saluda a su hermano en Cristo, José Miguel Segura, en su programa, el Evangelio de Cristo, poder de Dios para salvación. Estamos agradecidos, pues, por la oportunidad que se nos ha dado de permitir llevar la palabra del Señor para que la iglesia del Señor sea edificada, para que la iglesia del Señor entienda y comprenda la necesidad de lo que significa realmente vivir para Cristo, de lo que realmente significa ser un discípulo de Cristo y de lo que realmente implica vivir una verdad en Cristo. Hoy vamos a tratar un tema bastante interesante y es acerca del peligro de la falsa religiosidad. El peligro de la falsa religiosidad. Y a medida de introducción, mis hermanos, sabemos que el pecado forma parte de la existencia humana, y todo esto desde la desobediencia de Adán y Eva en el huerto del Edén, de acuerdo a como nosotros vemos en Génesis, esa desobediencia que tuvieron ante nuestro Dios. Y fíjense que de allí en adelante, en toda la historia después de la caída, el hombre ha mostrado su condición de pecador ante Dios. Y todo esto por la manifestación en las múltiples facetas y formas de maldad que en nosotros hay. Tal como el apóstol Pablo lo expresa, voy a leer acá brevemente, en Romanos capítulo 1, verso 29 al 31, cuando dice que el hombre, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Verso 30, son murmuradores, son detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esta lista claramente podríamos aumentarla más, pero queda claro que ningún hombre puede justificarse ni encontrar disculpas ante un Dios que es santo. Y eso lo entendemos porque el hombre manifiesta su condición de pecador por ese estilo de vida que le caracteriza. Y de acuerdo a ese estilo de vida, mis hermanos, lo que el hombre merece es la condenación eterna. Sabemos pues que esa condenación puede ser librada por aquel que murió en la cruz, por aquel que llevó nuestros pecados, siempre y cuando vayamos en arrepentimiento y fe salvadora en Cristo Jesús. Y fíjense, mis hermanos, que Pablo no solo deja en claro la situación de cualquier hombre gentil, es decir, entiéndase por gentil aquellos que no pertenecen al pueblo de Israel, sino que Pablo también va a dejar bien en claro que el judío también se encuentra en la misma condición de pecador. Fíjense que uno de los aspectos a entender que los judíos ellos se consideraban a sí mismos como personas sin ningún tipo de responsabilidad en relación con el pecado. Ellos tenían la ley de Dios les fue dada a ellos, y al ellos cumplirla, ellos se consideraban libres del juicio de Dios. De hecho, los judíos
estaban acostumbrados a inculpar inclusive a los gentiles como pecadores perdidos, mientras que ellos en sí mismos se consideraban salvos de la ira de Dios y que aparte ellos tenían un gran privilegio histórico que tenían. Sin embargo, mis hermanos, el apóstol pone en descubierto una realidad de la culpa de quien juzga a los demás, pero también practicando esa perversidad, también delante de Dios es culpable. Antes de que entremos al texto que vamos a estudiar el día de hoy, fíjense lo que dice el capítulo 2, verso 1, cuando dice: por lo cual, dice Pablo, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mis hermanos, aquí Pablo está tratando de una manera clara que todo aquel que juzga, pero vive haciendo lo mismo, está condenándose a sí mismo. Y queda en relieve y queda claro que ante Dios también es culpable. A continuación, mis hermanos, nosotros vamos a tratar sobre la verdadera situación en lo que los judíos se encontraban. Y para ello vamos a ubicarnos en el capítulo 2, esto como una breve introducción, lo anteriormente expuesto. Y ya entrando en materia, el capítulo 2, desde el verso 17 al 24, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Verso 21. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Verso 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Mis hermanos, en esta porción, que de hecho estos argumentos terminan allí en el versículo 29, nosotros vamos a tratar aquí dos puntos interesantes y vamos a dividir este estudio en dos partes. Primero, vamos a ubicarnos y a dividir en la primera parte de los versículos 17 al 20 como los privilegios de los judíos. Y la segunda parte trataremos desde los versículos 21 al 24 para mostrar la verdadera realidad del estilo de vida de los judíos. Y todo con esto, la manera o el título que le hemos dado a este estudio como el peligro de la falsa religiosidad. Mis hermanos, como ya muchos de nosotros sabemos, fue el apóstol Pablo quien escribió esta epístola. Los destinatarios son los santos o los creyentes que se encontraban en Roma. Y Pablo escribe esta epístola desde Corintio, desde la ciudad de Corintio, aproximadamente desde el año 57 o 58, aproximadamente.
de acuerdo a la fuente que usted lea, se encontrará. No hay por qué estar discutiendo referente a esta fecha. Fíjense que Pablo comienza acá y comienza a mostrar los privilegios de los judíos. Y fíjense que en el verso 17, Pablo dice: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Y fíjense que aquí comienza a resaltar el primer privilegio de ellos. Y está relacionado con la elección, porque sabemos que Dios fue que escogió al pueblo de Israel, ¿verdad? Y ellos se enorgullecían en gran manera, y para ellos era un orgullo el ostentar el nombre de judío. El sobrenombre de judío, mis hermanos, representaba también su herencia racial, una herencia religiosa, que inclusive los había o los hacía ver muy superiores con respecto a los demás pueblos o respecto a las demás naciones. Es decir, ellos, por entender el estandarte de judíos, para ellos era un vanagloriarse en sí mismo. Y en cierta ocasión, mis hermanos, nosotros vemos cuando Juan el Bautista, cuando estaba bautizando en el río Jordán, él encaró directamente a los escribas y fariseos que se acercaban, porque Juan estaba bautizando en agua para arrepentimiento, preparando el camino para aquel que era digno, aquel que es digno y aquel que será digno eternamente, preparando el camino para nuestro Señor Jesucristo. Y cuando estos fariseos judíos estaban allí llegando, Juan claramente les dijo: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y claramente les enfatiza y les dice: haced frutos dignos de arrepentimiento. Pero Juan les dijo: no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Eso claramente usted lo puede buscar ahí en Mateos capítulo 3 del verso 7 al 9. Pero en otra ocasión, mis queridos hermanos y televidentes, nosotros vemos al Señor Jesús también diciéndole a estos judíos que porque ellos se creían descendientes o linajes de Abraham, ellos claramente tenían como ganado el cielo. Y nosotros, cuando vamos allí rápidamente al Evangelio de Juan, capítulo 8, desde el verso 31 al 33, dice: dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad, esa verdad, os hará libre. Pero fíjense lo que respondieron los judíos. Verso 33, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Pero quiero que usted entienda aquí la manera como ellos le responden a Jesús y a lo que apelan ellos. Ellos apelan claramente, mis hermanos, a lo que hemos estado hablando, a esa herencia racial. Ellos están apelando a que son linaje de Abraham. Pero más adelante, allí mismo en el capítulo 8 de Juan, en el verso 37, le dice el Señor Jesús: sé que sois descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Aquí vemos claramente como Jesús, diciéndole la verdad, y esa palabra no entraba en ellos, no tenía cabida en sus corazones para poder entender el mal espiritual en el cual ellos se encontraban. Pero el verso 38, él dice, el Señor Jesús: yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Más adelante Jesús le declara que ellos no eran hijos de Abraham, sino eran hijos del diablo. Pero el verso 39, ellos respondieron y dijeron: nuestro padre es Abraham.
Y Jesús le dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Aquí estamos viendo por sentado cómo el Señor Jesús les declara a estos judíos, si fuesen hijos de Abraham, realmente hicieran las obras de Abraham. Así como Abraham obedeció a Dios, ellos también tenían que obedecer a Jesús y también creer que Él era y es el Hijo de Dios. Pero no solamente Pablo, al enumerar aquí su primer privilegio, mis hermanos, como hemos visto, al decir que en el verso 17 de aquí tú tienes sobrenombre de judío. Fíjense que Pablo ahora pasa claramente a enumerar su segundo privilegio. Y el segundo privilegio que los judíos tenían era, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y te apoyas en la ley. Esa frase, mis queridos hermanos, describe la confianza a ciega que el judío tenía en la ley. El judío se ha equivocado en cuanto al propósito real de la ley. Porque la ley, mis hermanos, debemos entender claramente que no fue dada como instrumento de salvación. Mucho cuidado para aquellos que creen que por obedecer los 613 mandamientos que hay en el Pentateuco, mis hermanos, usted va a ganar la salvación. Déjeme decirle que no. Y usted dirá, ¿y por qué no? Bueno, porque Pablo más adelante o al final del capítulo 3, fíjense lo que dice Pablo. Pablo dice, ya que por las obras de la ley, escuche esto, pare su oído allí, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Es decir, ningún ser humano, sea gentil, sea de la nación que sea inclusive judío, mis hermanos, puede declararse justo ante Dios. Y fíjense lo que explica Pablo al final del verso 20 del capítulo 3. Él dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, la ley dada al pueblo de Israel era para que ellos se vieran lo pecadores que eran. Así que si usted se quiere reflejar en la ley, mis hermanos, bienvenido al mundo de los pecadores, porque tanto usted como yo somos pecadores, así como también eran los judíos. El judío, mis hermanos, se apoyaba en la ley. Ellos creían que por sus esfuerzos personales, por sus esfuerzos humanos, les hacía cumplir y les permitía alcanzar la justicia para salvación. Ellos creían eso. Pero, mis hermanos, el apóstol Pablo, más adelante en el capítulo 10, hablando escatológicamente de la soberanía de Dios y la redención del pueblo de Israel, fíjense lo que dice. Capítulo 10 de Romanos. Pablo dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Es decir, no debido a su conocimiento, lo que Pablo quiere expresar acá. El pueblo de Israel tenía celos por la ley de Dios. Pero dice el verso 3 del capítulo 10, porque, escuche esto, ignorando la justicia de Dios. El pueblo de Israel, la nación judía, mis hermanos, ignoraba la verdadera justicia de Dios. Y sigue diciendo Pablo, y procurando establecer la suya propia.
Es decir, el pueblo de Israel lo que quería ganar, el favor de Dios, ganar la vida eterna, mis hermanos, era porque ellos querían establecer su propia justicia. Y sigue diciendo Pablo, leo ahora el verso 3 completo, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Mis hermanos, la justicia de Dios se revela desde Génesis hasta Apocalipsis únicamente por la fe en aquel que vino al mundo, en aquel que vivió la vida perfecta, en aquel que fue a la cruz, en aquel que murió por ti y por mí, llevando el castigo y la ira que tú y yo merecíamos. Él es Cristo Jesús, te lo presento. Esa es la verdadera justicia de Dios. Y se revela únicamente en fe por Jesucristo. Tú no vas a ganar, y ningún judío en ese momento podía ganar el favor de Dios, ni mucho menos justificarse por él, únicamente apoyarse en sus propios esfuerzos. No, mis hermanos. Es en fe en Cristo Jesús. Y Pablo, retomando allí mismo en el capítulo 2, verso 17, cuando dice: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley. Y claramente Pablo dice: y te glorías en Dios. Esto era algo, mis hermanos, que para ellos era un orgullo, como ya lo hemos mencionado. Verso 18, siguiendo con los privilegios, dice: y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor. Mis hermanos, Pablo en esta ocasión pasa ahora a argumentar otros privilegios más de los judíos, que era que conocían la voluntad de Dios. Esta palabra allí, conocer, lo que implica, mis hermanos, para que podamos entender, es conocer por experiencia. Es decir, el pueblo judío sabía claramente que la desobediencia a la ley, la desobediencia a Dios traía consecuencias. Pero también conocían por experiencia que la obediencia a Dios, mis hermanos, claramente traería o trae bendiciones. Ellos conocían por experiencia eso. Pero Pablo sigue aquí diciendo: instruido por la ley apruebas lo mejor. Mire, Pablo conocía muy bien la actitud del judío. De hecho, Pablo conocía perfectamente la ley porque él era judío. Él era de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos. Y él conocía claramente la actitud de sus compatriotas hacia la ley. El judío, mis hermanos, tenía la peculiaridad, mis hermanos, de examinar cuidadosamente todo comportamiento, y todo lo pasaba a la luz de la ley. Ellos claramente veían que un comportamiento que no se ajustaba a la ley era desobediencia, pero también veían que un comportamiento adecuado conforme a la ley, pues claramente era válido. Ellos lo aceptaban como válido. Pero fíjense que ahí la expresión cuando dice instruido, ¿verdad?, significa, mis hermanos, que eran instruidos oralmente. Es decir, los judíos eran cuidadosamente instruidos de manera oral por sabios rabinos. Esas personas que tenían un gran conocimiento de las escrituras, ellos transmitían esa educación, ¿verdad?, oralmente. Es una manera de que ellos educaban al pueblo judío. Para continuar, mis hermanos, con estos privilegios, nosotros pasamos ahora al verso 19, cuando dice: y confías en que eres guías de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Mis hermanos, Pablo aquí comienza a enfatizar que el judío estaba seguro de tener la verdad, porque ellos conocían la ley. A ellos les fue dado la ley. Y por ello ellos se consideraban personas capacitadas para guiar a los demás hombres por el camino correcto. Ellos estaban capacitados para realmente encaminar a aquel hombre, sea judío o gentil, a venir al camino de la verdad.
De hecho, tanto los escribas y en particular los fariseos, mis hermanos, ellos se consideraban como superiores. Ellos se consideraban superiores por encima o sobre los demás en cosas referentes a asuntos morales y mucho más en los asuntos espirituales. Ellos eran como la élite, una élite con un conocimiento muy erudito, podríamos decirlo. Fíjense que ellos se veían, mis hermanos, claramente como verdaderos guías sobre aquellos judíos con poco conocimiento, y también se veían como verdaderos guías sobre aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel. Es interesante saber, mis hermanos, que en un momento en el ministerio terrenal de Jesús, Jesús los confrontó tanto a escribas como fariseos como hipócritas. Y es interesante saber eso. Allá en el Evangelio de Mateo, vamos allá rapidito, Mateo capítulo 23, para ver las ayes o cómo Jesús acusa a los escribas y fariseos. Capítulo 23, desde el verso 23 al 28, leo y dice: al Señor Jesús, dice el 23 en adelante: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. 24. Guías, escucha esto, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro, escuchen esto, fariseos y escribas, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Verso 27, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Verso 28. Así también vosotros, escribas y fariseos, por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Wow, fuertes palabras, ¿no? Vemos cómo Jesús confrontó esta falsa religiosidad que tenían estos escribas y fariseos. Ellos tenían la apariencia de piedad, pero mis hermanos, por dentro estaban llenos de maldad. Y de hecho, tú y yo no escapamos a eso. Tú y yo, queridos hermanos, antes de llegar a Cristo también estábamos llenos de hipocresía y llenos de iniquidad. Estábamos muertos. Podríamos aparentar ser buenos, pero por dentro estábamos llenos de gusano. Aun cuando vemos a Pablo mostrando esos privilegios que podían caracterizarlo a los judíos, son las mismas escrituras quienes nos evidencian la terrible situación en la cual los judíos se encontraban. Ellos pensaban que eran guías de los ciegos y luz de los que estaban en tinieblas. Pero en realidad, mis hermanos, no eran ni guías ni eran luz. Ellos estaban de igual manera ciegos y ellos de igual manera estaban en tinieblas. Eso es lo que realmente representa la falsa religiosidad. Algo que no es. Podrás tener mucho conocimiento en la palabra, pero si no practicas lo que predicas, mis hermanos, déjame decirte que tú estás en tiniebla.
De nada te vale tener el conocimiento de la Biblia desde el Génesis hasta Apocalipsis si tu vida no demuestra lo que predicas. Si tú eres uno de esos que vive por allí proclamando y predicando el amor, pero tú no practicas el amor hacia los demás, déjame decirte y darte un consejo bíblico. Examina tu vida. Hazte un rayos X para ver si realmente estás viviendo conforme a la palabra. Y lamentablemente estos judíos eran así. Verso 20. Dice la palabra del Señor. Instructor, aquí hablando de los privilegios. Recordemos la primera parte, estamos hablando desde el verso 17 al 20 para ver los privilegios de los judíos. Y dice el verso 20, instructor de los indoctos, maestros de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Fíjense, mis hermanos, que entramos en este último verso para exponer los privilegios de los judíos y vemos aquí que ellos eran instructor de los indoctos. La palabra allí indoctos, mis hermanos, habla de ignorantes, o sea, personas con falta de conocimiento o falta de entendimiento, mejor dicho. Es un término que probablemente puede utilizarse y cabe más para los gentiles, pero sin descartar tampoco que pudiesen incluir a judíos con poco entendimiento o falta de razonamiento. Pero Pablo no nada más dice que son instructores de los indoctos, sino que también dice maestros de niños. Y tal vez, mis hermanos, esta frase maestros de niños es una referencia a los que los judíos llamaban prosélitos, que aunque eran adultos, eran instruidos como niños. Ahora, la palabra allí, prosélitos, mis hermanos, eran personas de otra religión y raza que habían adoptado la fe judía. Eran prosélitos. Y en ese sentido, a ellos tenía que educarse. Y los rabinos con mayor experiencia, mis hermanos, tenían la responsabilidad de hacer de estos prosélitos, mis hermanos, personas iguales a ellos. De hecho, el Señor Jesucristo allá en Mateo, en esa manera de acusar a los fariseos y escribas, Él les dijo claramente: escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra, ¿verdad? Haciendo prosélito, es decir, buscando nuevos adeptos a la fe judía. Pero una vez que son prosélitos, los hacéis 2 veces más hijos del infierno que a vosotros mismos. ¿Se están dando cuenta de lo que hacían estos hombres? Estos hombres capacitaban a estas personas para un terrible fin. Y esto debería a nosotros llamarnos la atención, mis hermanos, porque hoy, aunque nosotros no podamos percibirlo, hay gente dentro de las iglesias, mis hermanos, que quieren pervertir el verdadero evangelio de Cristo, que tratan de hacer o de judaizar hoy en día también a las personas. Tratan de desviarlo del propósito verdadero que el Señor nos demanda. Pero fíjense que Pablo sigue diciendo allí que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Fíjense que Pablo resalta aquí, mis hermanos, el hecho de que el judío había recibido la ley para que tuviese un conocimiento objetivo de lo que Dios demanda. Es decir, lo que Dios demandaba había de cumplirlo o había de cumplirse. Pero a pesar de que ellos tenían la ley, a pesar de que ellos se creían maestros de los ignorantes o de los inexpertos o de personas con poca experiencia, ellos se consideraban también como dueños
absolutos de la verdad y del conocimiento. Claramente ellos, por tener en la ley la forma del conocimiento y de la verdad, ellos se creían superiores a todos. Y vuelvo a recalcar algo aquí que ya he dicho. Mis hermanos y hermanos en Cristo, yo te ruego por el amor de Dios que tú seas quien seas y entiendas que ese conocimiento y esa sabiduría en la palabra no nació contigo, sino que el Dios soberano te la ha dado por gracia y misericordia. Y que ese conocimiento no lo tengas para jactarte de los demás que conoces la Biblia de tapa a tapa. No, utiliza ese conocimiento para que realmente Dios cambie tu vida y también cambie la mía. Y que nosotros somos instrumentos en el Señor para llevar su palabra, para llevar su verdad. No te creas que eres más que nadie porque podrás tener o ostentar un título de PhD en divinidad, o que estudiaste 5 años en un instituto teológico. Déjame decirte que muchos teólogos entrarán en el infierno también. Y yo deseo y espero que ese no sea tu caso ni el mío, sino que realmente seamos temerosos del Señor y que ese conocimiento que el Señor nos ha dado lo pongamos en práctica. Déjenme tomar un poquito de agua. Este estudio es bastante interesante. Porque nos ayuda a entender ese peligro de la falsa religiosidad. Fíjense, mis hermanos, ahora, como lo hemos dicho, vamos a pasar al segundo punto o a la segunda división, que vamos a ver desde los versos 21 al 24, que hablan sobre la realidad del estilo de vida de los judíos. Verso 21 dice: tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? En estos versículos, mis hermanos, nosotros vemos cómo Pablo recrimina al judío por su incongruencia. Predicaba algo que en realidad no practicaba. Aquellos estaban enseñando, mis hermanos, que robar no era permitido conforme a la ley. Recuerden, los judíos tenían el conocimiento de la ley y la ley condenaba el robo. No robarás. Y ellos claramente estaban enseñando que esto era malo, pero ellos mismos eran practicantes de eso que condenaban. Fíjense que un pasaje muy interesante y muy conocido por nosotros y muy conocido por la iglesia es cuando el profeta Malaquías, mis hermanos, acusó al pueblo judío de robar incluso a Dios por quedarse con parte de los diezmos y ofrendas. Ya creo que muchos conocen eso. Vamos allá rápidamente a Malaquías capítulo 3, verso 8 al 9. Y dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Mis hermanos, aquí estamos claros. De hecho, el libro del profeta Malaquías fue escrito para el pueblo de Israel, el pueblo judío. Mucho cuidado con la aplicación para nosotros hoy en día, pero la nación de Israel lamentablemente había robado parte de los diezmos que tenía que ofrendar, escúchenme, a Dios. Y quienes recibían estos diezmos eran los sacerdotes, levitas, que tenían la responsabilidad.
porque los diezmos le era suministrado a ellos para su sustento, para el sustento de su familia, pero también para el sustento de los más necesitados. Y la nación, lamentablemente, producto de esta desobediencia, mis hermanos, claramente les recayó una gran maldición. Mucho cuidado, porque usted, mis hermanos, ha sido librado de toda condenación. No hay ninguna condenación. También nosotros vemos un pasaje, mis hermanos, hablando de esto, que allí mismo en Mateo, en una ocasión Jesús acusó a los escribas y fariseos de devorar las casas de las viudas. Y fíjense, en capítulo 23 de Mateo, verso 14, dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Preste atención. Porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Wow. Mira, cuando Jesús estaba aquí acusando a estos escribas y fariseos de devorar las casas de las viudas, mis hermanos, entendamos algo. Esa élite no estaba devorando las casas de las viudas menesterosas. Entiéndase menesterosa como gente pobre. Porque cuando esas viudas necesitadas no le habían dejado ningún tipo de herencia, mira, ellos no se preocupaban en absoluto por acudir a ellas para llevarle la palabra del Señor y para también fortalecerle. No. Ellos dentro de su corazón, mis hermanos, a quienes visitaban era a las viudas que le habías dejado una gran herencia. Probablemente muchas riquezas, un terreno, no sabemos, pero tenían algo. Y estos escribas y fariseos hipócritas iban a las casas, mis hermanos, con una apariencia de piedad. Yo me imagino dramatizando un poco acá a los escribas y fariseos que llegaban allá a las casas de las viudas y decían: oh, hermana, su esposo era tan bueno, un hombre de Dios justo, que le ha dejado una herencia, un terreno, unas riquezas. Y si él estuviera con vida, mira, él desearía claramente que usted compartiera por lo menos la mitad de esos bienes con nosotros para la obra de Dios y para el templo. Ay, hermana. Y esa era la manera tan hipócrita que esos escribas y fariseos se metían en las casas de las viudas y devoraban. Y esto no escapa a nuestra realidad, mis hermanos. Mira, es triste ver. Y quiero hacer aquí brevemente un paréntesis para continuar. Y voy a tratar de resumir esto. Pero hace un par de meses atrás, una hermana se me acercó que tenía a su madre un poco delicada de salud, enferma con una enfermedad terminal. Y su mamá estaba buscando saber más de la palabra del Señor y comenzó a buscar hermanos que le predicaran la palabra. Pero fíjense que en un día llegó una persona que comenzó a hablarle de la palabra del Señor y esta persona allí pues en su agonía le dijo: yo deseo salir de esta enfermedad si está en la voluntad del Señor, porque yo tengo un terreno, una casa que quiero que sea para servirle al Señor. Mis hermanos, un par de días después llegó, no sé cómo llamarlo, ¿no? Llegó esta persona una vez más a llevarle la palabra y le dice a la persona: hermana, tuve un sueño y el Señor me ha revelado algo. El Señor me ha dicho en la revelación que esa casa y esa heredad que tú tienes debes de dármela a mí, porque el Señor me ha mandado a que ese lugar yo le sirva al Señor como pastor. Hipócrita. Ese es un falsante.
Ese es un ladrón, en pocas palabras. Y que el Señor tenga misericordia, porque si en realidad hubiese querido el bien para esa persona, no está buscando nada material, sino que lo que realmente hubiese ido a predicar el Evangelio de Cristo. Y gloria a Dios damos, porque no sucumbieron a los deleites personales de esa persona. Asimismo, mis hermanos, hay muchas personas, como el mismo comportamiento de estos escribas y fariseos, que lo que buscan es robar. Continuamos. Verso 22. Pablo dice: tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Mis hermanos, aquí Pablo pasa a poner de manifiesto sobre el acto pecaminoso de cometer adulterio. Mira, algunos de los maestros en tiempos de Jesús, ellos enseñaban la posibilidad de divorciarse de sus esposas por cualquiera causa. De hecho, cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 19, verso 3, dice que entonces vinieron a él, es decir, a Jesús, los fariseos tentándole, es decir, para ponerlo a prueba, y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa, maestro? Y recordemos que en esos tiempos, mis hermanos, habían dos escuelas rabínicas, que una era la escuela de Hillel, del rabino Hillel, que ellos eran una escuela un poco más permisiva, un poco más liberal, que ellos permitían el divorcio por cualquier causa. Si a la mujer se le quemaba el agua, me podía divorciar. Si a mí me gustaba otra persona, eso me daba a mí una causa para poderme divorciar. Sin embargo, la otra escuela rabínica, conocida como Shammai, era una escuela un poco más conservadora, que lo único que permitía era el divorcio por causa de fornicación o de un acto sexual. Y fíjense, mis hermanos, que el Señor Jesús, ¿verdad?, Él deja claro allí en Mateo capítulo 19, verso 9, cuando dice: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Aquí claramente, mis hermanos, claro, esto es una disputa que muchos han tenido, de que no hay ninguna causa. De hecho, Dios aborrece el divorcio, eso estamos claros. Pero aquí claramente Jesús coloca una causa, a no ser por causa de fornicación, de un acto de inmoralidad. De hecho, de allí, tú buscando cualquier otra excusa, no puedes divorciarte de tu esposa. Mi recomendación y mi consejo es: ámala, perdónala. Así como Cristo te perdonó a ti. Es duro, pero estamos llamados a perdonar. Y fíjense también que hablando del adulterio, en el capítulo 5, verso 31 al 32 dice, Jesús enseñando allí en el Sermón del Monte dice: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Es lo mismo que está hablando ya Mateo 19. Pero hay que entender que el acto de adulterio no nada más, mis hermanos, es cuando se comete la acción, sino que Jesús también enseñó que el acto de adulterio empieza en nuestro corazón cuando Él enseñó y dijo, capítulo 5, verso 27 al 28. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, es decir, para tener pensamientos lascivios, pensamientos pecaminosos, ya adulteró en ella en su corazón. Mis hermanos, como dice un comentarista, el adulterio no comienza en la cama. El adulterio comienza en nuestro corazón. Y esto es claro, mis hermanos,
una evidencia de ese estilo de vida de los judíos. Y la parte B del verso 22 dice: tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Era claro que ellos enseñaban que todo acto de idolatría era una abominación ante Dios. De hecho, el cometer sacrilegio allí, mis hermanos, y voy a citar brevemente y rápidamente por cuestiones de tiempo, un comentario del pastor Samuel Pérez Milo acerca de este pasaje para entender allí lo que significa sacrilegio, cometer sacrilegio. Y la palabra sacrilegio implica robar los templos. Y en su comentario él dice, cito: aunque podría tratarse de robar templos, la mejor interpretación, de acuerdo al contexto, es que pudiera tratarse más bien de comerciar con productos que iban a ser destinados al culto idolátrico. Por tanto, estos enseñadores que enfatizaban tanto en el pecado de la idolatría, cometían ellos mismos el sacrilegio de beneficiarse con objetos que tenían que ver con la idolatría que denunciaba. Es decir, mis hermanos, probablemente no lo sabemos, pero la cultura romana era así, eran politeístas, y dentro de allí los judíos probablemente comercializaban con estos objetos para que esas personas vayan y cometieran el acto de idolatría. Y ellos eran cómplices también. Hacían mercadería, podríamos decir. Ya verso 23 dice: tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Mis hermanos, estos judíos que se jactaban por el conocimiento de la ley, que se enorgullecían, mis hermanos, pero lamentablemente su desobediencia, su estilo de vida no acorde a lo que ellos predicaban, mis hermanos, era una violación. Era la manera como ellos transgredían la ley de Dios, y esta manera era la forma como ellos deshonraban a Dios. Podemos resumir esto a lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 29, verso 13, cuando dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mis hermanos queridos, ¿de qué vale jactarnos con el conocimiento de la palabra si con nuestro estilo de vida diferimos, mis hermanos, de la obediencia a Dios? Esto es una manera de deshonrar a Dios. Tú y yo, mis hermanos, que hemos venido a Cristo, ¿crees tú que es digno que nosotros estemos viviendo en adulterio, en fornicación, en mentiras, en lascivia, en borracheras, que estemos por ahí escondiéndonos, fumando un cigarro o bebiendo una botella de ron? ¿No crees tú que esto es una manera de deshonrar a Dios? Porque tu testimonio es pisoteado y manchado, pero Cristo mismo también, y el evangelio de Cristo es pisoteado por tu culpa y también por la mía cuando actuamos de esta manera deliberada. Por eso el llamado es a que realmente tú comprendas, y los verdaderos siervos del Señor entremos en razón que tenemos que vivir en santidad. Y todo eso se hace con la ayuda del Espíritu Santo. Ya para terminar, verso 24: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Claramente Pablo está allí apelando a la autoridad de las Escrituras, a lo que Isaías había dicho allá. Lamentablemente, mis hermanos, el nombre de Dios era blasfemado entre los gentiles porque estos judíos lamentablemente practicaban cosas que no deberían practicar. Lo que ellos predicaban no lo ponían de manifiesto en su estilo de vida. Concluimos una reflexión rápidamente para la iglesia. Así como el pueblo de Israel se gloriaba por ser judío, hoy en día, ¿cuántos de nosotros nos gloriamos en que somos cristianos? Nos gloriamos en que somos hijos de Dios Altísimo. Pero en vez de vivir en obediencia a su palabra, vivimos de una manera hipócrita, aparentando algo que no somos. Esto es para que nosotros reflexionemos, para que la iglesia del Señor reflexione. Mis hermanos, ven y arrepiéntete. Yo también tengo que arrepentirme.
Porque es necesario que nosotros vivamos en santidad. Es necesario que nuestro estilo de vida refleje el carácter de Cristo en nosotros. Y como una aplicación breve a la iglesia, mis hermanos, las Escrituras nos enseñan a practicar primero lo que debemos enseñar después. Y Esdras, capítulo 7, verso 10, dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley, es decir, para estudiar la ley, para tener conocimiento de la ley de Jehová. Y escuchen, y para cumplirla. Esdras, ese sacerdote fiel al Señor, había claramente adquirido conocimiento para poner en práctica su vida, poner en práctica ese conocimiento. Y dice claramente, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Amada iglesia, Dios te puede dar el conocimiento, pero ese conocimiento es para que nosotros pongamos en práctica lo que nos enseña. El Señor te bendiga grandemente. Y si tienes el deseo de enseñar, vive lo que predicas. Dios te bendiga grandemente. Y esperamos que este estudio sea de edificación para todos aquellos que han tenido la oportunidad y el privilegio de escuchar. Dios te bendiga grandemente.